¿qué tienes? ¿Por qué estás tan nerviosa? Es que fíjate que ahorita tengo que dar un discurso y el problema es de que no sé qué decir o qué hacer y por eso estoy muy nerviosa. No, hombre, mira, hay muchas estrategias y ejercicios, así como respiraciones que puedes hacer antes de dar un discurso en público y es muy importante conocerlas y de verdad que ese ámbito está muy explorado. Entonces, si quieres, buscamos un video en internet para ver qué trucos puedes hacer o qué tips te pueden dar para hablar en público. Sí, ¿Te claro parece? que sí. Muy buenas noches, ustedes se encuentran en su noticiero favorito, El Comunicador. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que es el de la comunicación interpersonal. Este es un proceso social que se da a diario, lo realizamos como humanos casi el 75% de las veces que estamos despiertos, ya que siempre estamos enviando y recibiendo mensajes de otras personas. Es un tema muy interesante y el día de hoy lo veremos a profundidad. Para ello, contamos con muchos expertos en el tema que nos ayudarán a descifrar un poco más sobre este gran tema. Tenemos a Juan Carlos, un gran experto que se ha dedicado a estudiar este tema y él nos complacerá con darnos información acerca de las características de la comunicación interpersonal. Adelante, Juan Carlos, vamos contigo. Gracias, Manuel. Como lo dijo mi compañero ya, hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación interpersonal. Para empezar a hablar de esa comunicación, primero tenemos que tener clara la definición de qué es. La comunicación interpersonal es el tipo de comunicación bidireccional en el cual se establece un intercambio de información, sentimientos o emociones entre una persona u otra o entre un grupo de personas. Este tipo de comunicación tiene 5 características específicas que lo identifican de los otros tipos. Entre estos tipos está ser variable, dinámica, espontánea, única y diádica. Sin duda es un tipo de comunicación muy amplio en el cual estaremos hablando el día de hoy. Asimismo, mi compañera Regina les estará dando más información de ciertos temas específicos del mismo. Los dejo con ella y espero que sea de su agrado. La explicación sobre la comunicación oral y las características es muy importante conocer esto para poder desenvolverse mejor en el ámbito de comunicación. Asimismo es importante saber conocer los elementos de la comunicación, los cuales cuentan con el emisor o el origen y el receptor y los canales de comunicación. Esto crea que el mensaje llegue a un resultado de comunicación y esto puede cambiar. Él puede ser el emisor o el origen y él puede ser el receptor. Esto es importante a la hora de saber cómo comunicarse, puesto que no solo hay un canal de comunicación, hay muchos y no solo pueden ser entre dos personas, sino entre varias. Es importante reconocer quién es el emisor y el receptor para poder distinguir las personas que nos están mandando un mensaje y la idea de este mismo. Vamos contigo, Daniel. Buenas tardes, doctora. Dígame, ¿usted le puede dar discursos en público? Pues tengo que dar discursos en público. Todavía me cuesta un poquito, depende el tema que tenga que dar. Muy bien. ¿Y conoce cuáles son las habilidades del buen comunicador? Pues tiene que ser que, me imagino yo, que pues el estar tranquilo para comunicarse, el saber bien el tema, ¿verdad? O sea, específicamente los puntos importantes tal vez no los tengo, pero sí sería bueno recordarlos, ¿verdad? Para poder tenerlos para las próximas conferencias. Gracias, mi amable. Muy buenas tardes, tenemos aquí la entrevista que nos concedió la estimada Ida Yerdi y vamos a comenzar con las preguntas. Como primera pregunta, ¿usted sabe hablar en público, señora Ida? Sí, Y cuéntenos una su experiencia que haya tenido usted hablando en público y qué tal le pareció. bueno, la primera experiencia que tuve, sí me puse nerviosa. Pero para ir bien en la plática, me quedé viendo a los ojos a una persona que conocía y era de mi confianza. Entonces sentí como que estaba platicando con ella para no cometer errores. Y me pareció bien y salió bien. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, señor. Buenas noches, en la entrevista de hoy tenemos a Carla Gómez, emprendedora. Carla, ¿podrías decirnos desde tu punto de vista qué es un buen discurso personal?
Un buen discurso personal es llevar mi idea de qué es lo que necesito hacia las demás personas, hacia mi equipo de trabajo. Tú, como emprendedora, ¿cuáles crees que son las habilidades que debes tener para brindar un buen discurso? En primer lugar, creo que la asertividad es la más importante para comunicar qué es lo que necesito. La fluidez es también importante para no confundir a mi equipo, sino darle de una manera fluida todo lo que necesito. Y la organización también, para llevar a cabo todo en un orden lógico para que me lleve al resultado deseado. Y a ti como emprendedora, ¿cómo crees que te resulta útil el tener un buen discurso? Bueno, pues en primer lugar, manejar a mi equipo de trabajo para llegar a los resultados deseados, que no haya desorganización, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que se manejen los recursos de la mejor manera, ya bien sea tiempo, dinero, en todo el aspecto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Como pudimos ver en las entrevistas, no todos saben hablar en público o decir un discurso al 100%. Sin embargo, tienen o saben algunas de las características de un buen comunicador, a pesar de nunca haber recibido un curso de expresión profesional y las han aplicado. Recordemos que es muy importante saber hablar en público y esto nos da algunas ventajas sobre personas que no lo saben. Algunas de ellas son que mejoran nuestro desenvolvimiento en la profesión, mejora nuestra autoestima, mejora la forma en que nos relacionamos con los demás, nos dan seguridad y nos ayudan mucho en los negocios. Ahora vamos con Manuel. Gracias, Daniel. Y como siguiente punto yo les tengo 6 habilidades que les servirán mucho para realizar una comunicación interpersonal muy efectiva. Como primer habilidad tenemos la escucha activa. En la escucha activa lo que consiste es tener los oídos bien abiertos para tener presente lo que el emisor nos está transmitiendo. En la segunda habilidad tenemos a personalizar. Esto consiste en tomar los aspectos del emisor, tales como en qué piensa, a qué punto quiere llegar, qué nos quiere transmitir y cuál es su situación. Como tercera habilidad tenemos focalizar. Focalizar consiste en que si la información que nos están transmitiendo es algo vaga o el emisor está divagando, nosotros lo que tenemos que intentar en ciertos momentos es agarrar lo que él está diciendo y lograr focalizarlo o centrarlo en la idea principal para que él ya nos pueda seguir relatando. Como cuarta habilidad tenemos reflejar. Reflejar consiste en que se proyecte una imagen del emisor hacia el receptor. Y como quinta habilidad tenemos la asertividad, un gran punto del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque si no somos asertivos podemos ofender a la otra persona a la hora de comunicarnos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de las otras personas para lograr comprender sus problemas, su mensaje o lo que nos estén intentando transmitir, o también hacia un público. También tenemos que ponernos en el lugar de ellos para lograr una comunicación interpersonal efectiva. La respuesta empática. La empatía es muy importante también, porque con esto lo que logramos es sentir lo que los demás sienten acerca de una diversa situación o el problema que nos están transmitiendo. Muchas gracias. Estas fueron 6 habilidades para una comunicación interpersonal asertiva. Los dejo con el siguiente experto, que es Juan Carlos. Él les compartirá otro tema muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Lo que dices es totalmente cierto y debemos tomarlo en total consideración. Como parte del tema también tenemos que ver los estilos de comunicador. Podemos definir 3 estilos, 3 grupos que nos engloban a todos. Sin embargo, esto no quiere decir que tienes que ser estrictamente de un grupo. Puedes mezclar características de uno o del otro. Lo esencial es que sepamos cuáles son nuestros factores que tenemos de cada grupo, dominarlos o controlarlos, o cómo podemos adoptar factores importantes de otro grupo. Hay uno de estos grupos que es el indicado para hablar con los demás. A continuación los veremos. Empezaremos con el comunicador pasivo. Es aquel comunicador que es evasivo, se siente fingido, no saben aceptar retos y a veces se sienten culpables de expresar lo que sienten, de comunicarse. La contraparte de este comunicador es el agresivo, gente altanera, con síntomas de superioridad, que se sienten en el tope y hacen sentir a las otras personas que están en lo más bajo posible.
Son personas que logran sentir a los otros oprimidos. Esta comunicación es la que tenemos que evitar en las empresas o tenerla entre nuestros familiares, amigos o con gente con la que nos comunicamos constantemente. Finalmente, el grupo ideal son los asertivos. Son gente decidida, gente que habla con un tono adecuado y cómodo para los demás, gente que sabe aceptar retos, toma el liderazgo, pero sobre todo es gente que sabe decir no. Ser asertivo no significa aceptar todo lo que puedes. Ser asertivo significa saber qué haces, saber qué no puedes hacer. Entonces, si te asignan una tarea que está por encima de tus habilidades, la asertividad te dará esa habilidad de decir no, no puedo o necesito ayuda de alguien más. Gracias por esto. A continuación vamos a tener a Regina, quien nos va a aclarar un poco más acerca de estos factores importantes en la vida de un comunicador. Muy buenas tardes, hoy estamos aquí en un nuevo programa y hoy vamos a hablar acerca de cuando nosotros queremos hablar en público. Hoy nos toca aquí nuestra presentadora, que es María Regina, y ella nos va a hablar un poco acerca de lo que es la presentación en público. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Pues la presentación en público es muy importante porque ha sido estudiada desde hace mucho tiempo, muchas personas lo consideran como un arte y pues es muy importante porque muchas personas utilizan este medio para poder comunicar un mensaje de manera masiva, para crear ambientes en donde las personas pueden expresar sus ideas, sus pensamientos y esto crea como consecuencia una gran pluralidad para que las personas puedan tener muchas metas en común, establecer objetivos y es muy importante. La verdad es que se utiliza en muchos ámbitos, es indispensable para sociedades, para escuelas, para ámbitos políticos y la verdad es que muchas personas lo utilizan también, sobre todo en el ámbito de la democracia para poder hacer escuchar y hacer llegar algún mensaje hacia la sociedad. Qué interesante. Ahora cuéntame sobre la credibilidad y el nerviosismo que una persona presenta al momento de querer dar un discurso, querer presentarse. Sí, bueno, déjame decirte que esto es muy importante, pues el comunicador, una parte importante de él es la credibilidad que presenta ante la audiencia y esta nada más y nada menos proviene de la audiencia misma. La credibilidad es la confianza que le otorga la audiencia a él mismo cuando está hablando en algún discurso y esta tiene 3 principios. El primero es que la credibilidad viene completamente de la audiencia. El segundo principio es que la credibilidad está sujeta a prejuicios y a la retroalimentación o la interacción de la audiencia, puesto que cuando hay un discurso que es interactivo, donde hay retroalimentación y donde hay respuesta por parte de la audiencia, el comunicador está sujeto a que la credibilidad aumente o disminuya, puesto que va a esperar que el mensaje o que el movimiento de la audiencia sea mucho o va a esperar si es un positivo o negativo. El tercero es la tensión o el nerviosismo de la credibilidad del comunicador durante su exposición. Es por eso que es importante que el comunicador antes de pasar a exponer se sienta tranquilo, relajado y que no se ponga nervioso porque esto va a crear tensión y es cuando puede que flaquee un poco al momento de hablar en frente del público y esto puede que se pueda estancar, puede quedar así como en shock y puede que se equivoque al momento de hablar o que se quede sin qué decir y es muy importante por eso también que las personas estudien antes de poder hablar un discurso y que se sientan seguros y confiados en lo que van a hacer. Así. Pero qué muy buena información. Ahora ustedes saben de que antes de dar un discurso, pues ya tienen algunos tips que aquí nuestra buena amiga Regina nos acaba de comentar. Pero cambiando un poco, cuéntame también qué es el discurso informativo. Pues el discurso informativo consiste básicamente en lo mismo que es un discurso público, solo que ese tiene una estructura bien planeada y pensada a la hora de poder querer transmitir específicamente ciertos temas o en ciertas áreas. El discurso informativo lleva ciertos pasos a seguir para poder crearlo y poder ponerlo en práctica, los cuales son la planeación, la organización, también la estructuración y la presentación del público. Y esto es muy importante porque la organización y la planeación son muy importantes para este discurso informativo, pues si uno no tiene bien pensado qué es lo que va a decir a las personas, puede que al momento de hablar se le olvide lo que quiere decir o se quede sin palabras. También el ponerlo en la estructuración es importante porque así las personas al momento de hablar ya saben
cuál es antes, durante y después de su discurso. Y esto es muy importante porque así tienen una estructura bien pensada y los tiempos para poder hacerlo. Y también la presentación en público, que es poner en práctica todo lo que ya sabemos y los pasos anteriores para poder hablar en público. Ok, muchas gracias. La verdad es que ahorita es una muy buena información la que ya nos acaba de brindar. Espero les haya ayudado y en un futuro si ustedes quieren hacer un discurso informativo, pues ya tienen algunos tips. Gracias. Ahora vamos a conocer un poco sobre el discurso informativo. El discurso informativo es aquel que se presenta a un público con el propósito de informarles sobre algún área de conocimiento específica, pero dejando que sea este mismo quien haga sus propias conclusiones o que tome el conocimiento que quiera o necesite. Su función principal es dar a conocer objetivamente sobre los factores de algún problema o del tema que ha motivado la comunicación, con la finalidad de establecer una visión clara al respecto. El comunicador tiene que presentar información, ejemplos, hechos, datos, analogías, comparaciones o cualquier material necesario que permita enriquecer a la audiencia con conocimiento que antes no poseía. Ahora vamos con Manuel, que nos tiene datos muy interesantes sobre las cualidades que debe tener un buen comunicador. Gracias. Como siguiente punto, yo les tengo unas cualidades que debería de tener un buen comunicador. El buen comunicador debe de tener naturalidad al hablar. Se le debe escuchar que le sale natural las palabras que él emplea. La argumentación, esto consiste en tener un buen discurso y que nuestro discurso también esté bien armado para que todos lo lleguen a entender. La seguridad básicamente consiste en estar seguros al hablar. Esto nos dará un plus a la hora de estar enfrente de un público. Lenguaje claro y sencillo. Para que todos lo entiendan, debemos de usar un lenguaje claro y sencillo sin caer en mucho tecnicismo, porque si no el público, si no es afín a ese tema, no lo entenderá. En muchos casos hay profesionales de otras ramas que pues nos presentan un tema y nosotros ni entendemos los términos que están usando. Eso no debería de pasar, se deberían de usar siempre palabras que sean para todo público. Y por último, que el comunicador sea creativo. La creatividad nos ayuda mucho, ya que hasta nos puede ayudar a improvisar un poquito o que el discurso sea más ameno. Gracias, continuamos con nuestra emisión. Gracias Manuel, ya estamos metidos de lleno en lo que es un comunicador y lo importante para él y transmitir información. Es por esto que nosotros debemos entender que desde el momento en que hablamos con alguien ya somos un comunicador, ya estamos entablando un discurso, trasladamos información. A continuación les diré los métodos para informar, los cuales son necesarios para que entendamos que no simplemente el hablar es la única manera de hacerlo. Primero, tenemos lo que son los informes. Son documentos oficiales. Normalmente se usan para una investigación en la cual se basan encuestas o experimentos. Finalmente se hacen conclusiones y se presentan a los directores o encargados de la organización para la cual trabaja el investigador. Siguiente tenemos las instrucciones, los cuales son técnicamente un muestreo. Nos enseñan, nos dan conocimiento de cómo hacerlo, sirven para guiar a un grupo de personas a un equipo de trabajo, al alcance de los objetivos, a conseguir metas, y les dan conocimiento general de qué se quiere hacer, cómo y por qué. Como siguiente tenemos la demostración. Este es un evento más que un método. Aquí se puede demostrar cómo funciona una máquina, cómo hacer cierta actividad. Es dinámico más que hablar. Este método se usa cuando el habla es insuficiente. Consiste en dar una muestra de cómo hacerlo y qué maneras efectuarlo o cómo desarrollarlo. Finalmente tenemos las lecturas. Tenemos que entender que las lecturas es solo material de apoyo. No podemos hacer una charla o informar en base a lecturas únicamente. El que está hablando, el comunicador, puede usar las lecturas de informes oficiales de gente experta en el tema que quiere comunicar, como corto tiempo. No puede ser mayor el tiempo de la lectura que de lo que se quiere decir, porque, como ya lo había dicho, es solo material de apoyo. No podemos hacer de la lectura nuestro centro de discurso o nuestro centro de la charla. Tenemos que tener nuestros propios métodos de decir y transmitir lo que nosotros queremos dar a entender. A continuación tenemos a Regina, quien nos va a hablar un poco más acerca de aquellas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para tener una mejor comunicación, ser mejores comunicadores y desarrollarnos mejor en este arte que es el de dar un discurso a más personas.
hablar frente a las demás personas y toda la cosa. Fíjate que yo mañana tengo que dar en mi clase un discurso, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. Entonces no sé si tú tal vez le podrías dar un tip para yo poder dar correctamente mi discurso. Sí, mira, es muy importante que tú te sepas las 5 Cs para poder dar un discurso. Las 5 Cs consisten en convicción, coherencia, claridad, concreción y convicción. Esas son muy importantes a la hora de poder dar un discurso porque te ayudan a tener más credibilidad en toda audiencia, ¿verdad? El conocimiento para que tengas las bases de qué tienes que dar en un discurso. La convicción porque tú necesitas transmitir ese sentimiento que tú quieres hacer llegar a las personas. Coherencia porque es importante que todo lo que tú digas vaya muy bien armonizado y bien coordinado para que no salirse del tema central. También concreción porque tienes que ser muy concreta con lo que tengas que decir porque así vas enfocada al tema central. Y claridad, porque es importante que todo lo que tú digas sea muy claro, con un buen léxico y que tú te sepas explicar para que las personas les llegue bien lo que quieres transmitir y muy bien el mensaje para que ellos entiendan bien la idea central. Y con esto, mira, tú puedes hablar muy bien en frente de tu clase y no solo ahí, sino puedes dar cualquier discurso público. Entonces espero que te sirva. Ay, muchas gracias, la verdad es que lo voy a poner en práctica y gracias por darme algunos tips y los voy a poner en práctica. Gracias. Como siguiente punto tenemos la explicación de lo que es conferencia y ponencia. La conferencia es más una impartición de conocimiento en la cual se puede preguntar, se pueden dar explicaciones y es más a modo de que todos logren comprender un tema. Y la ponencia es más un tipo de tesis que se supone va a ser evaluada o un tema al cual se le va a evaluar a la persona que lo está impartiendo. Estos serían los dos modos de presentación de un comunicador. Muchas gracias, Manuel. Lo que dices es de total relevancia y debemos tomarlo en cuenta. Para finalizar, tenemos los tipos de presentación. Entre ellos vamos a encontrar 4 tipos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro discurso o nos pueden dar una opción viable según lo que nosotros querramos compartir. El primero es el escrito. Es donde el comunicador escribe todo lo que piensa decir, lo lleva a la exposición y lo lee en voz alta. Debemos tener una habilidad de lectura fluida para esto y saber diferenciar un tono para marcar una distinción entre lo que se lee y lo que se habla, así no confundiendo a nuestro público. El siguiente es el memorizado. Nosotros como comunicadores escribimos lo que vamos a decir y procedemos a memorizarlo. Es uno de los métodos menos usados. Esto debido a que se debe decir con exactitud lo que está en el papel, lo que está escrito. No podemos variar ni cambiar absolutamente nada. El siguiente método es el improvisado. En técnicamente basamos nuestro discurso en el sentido de nuestra inspiración de momento. Nosotros como comunicadores tenemos que tener una habilidad y gran conocimiento del tema que se va a tratar. Es sencillo y útil si sabemos de lo que estamos hablando, lo que queremos transmitir, pero produce un gran desgaste mental. El último método es el extemporáneo. Es aquel donde el comunicador se prepara con anterioridad, prepara un escrito y se pone a leerlo en voz alta. La diferencia de este y el memorizado es que en sí se pueden haber cambios, distinciones, algunas cosas diferentes a lo que está escrito. No necesariamente se tiene que decir lo mismo. Y bueno, eso es todo de mi parte en esta noche. Espero haberlos ayudado a entender un poco mejor lo que es la comunicación interpersonal y aquellos datos, factores relevantes que nos ayudan a ser mejores comunicadores. Volvemos al estudio con Manuel para una síntesis general del tema, una conclusión. Espero haber sido de ayuda. Buenas noches. Gracias por haber sintonizado una vez más una edición de El Comunicador. Espero haya sido de su agrado la presentación del tema y que hayan logrado comprender a profundidad un poquito más sobre la comunicación interpersonal. Esto les será de gran utilidad a todos ustedes para el día a día, porque siempre nos estamos comunicando y siempre estamos realizando ese proceso de comunicación del cual tenemos que tener tanto cuidado y debemos de seguir las características y todo lo que se fue impartido en este taller por los expertos. Les doy un agradecimiento a los expertos y a ustedes por sintonizarnos una vez más. Nos vemos.